Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue justo creo que en un timing perfecto porque Civicus está haciendo una asamblea global en Montreal la semana que viene que es sobre un nuevo contrato social global. Les pido disculpas de mi voz y de mis ojos. No es que tuve una noche divertida, es que tuve un virus. Así que me estoy recomponiendo y voy a usar para poder seguir una línea de argumento, me voy a apoyar en una presentación. Pero quería retomar un poco lo último que vos decías hablando, ¿no? Esta analogía del cerebro. Y una vez leí que nuestra inteligencia o el cerebro no es más que un conjunto de neuronas trabajando en equipo y que la diversidad es la única que es capaz de básicamente generar conocimiento y un argumento. Y creo que ahí está la clave de la articulación, en entender que esa diversidad es necesaria, que los dos hemisferios son necesarios y que esa síntesis tiene que salir el modelo superador. Bueno, nada, yendo al título de lo que es la jornada, me pareció importante volver a un tipo que tiene casi nombre de director técnico, JJ Rousseau, y pensar, digo, ¿no? Hay a veces que volver para atrás y volver a lo esencial para entender de qué estamos hablando. Y todo el tiempo sale la parte de contrato social y muchas veces lo damos por hecho. Y es entender qué es lo que pensó este tipo en el 1700 que sigue siendo absolutamente relevante hoy. Y es esta idea de un pacto de asociación y no de sumisión. Entonces es un acuerdo entre comunes, es un acuerdo entre fuerzas que eligen y no es un acuerdo entre fuerzas que se imponen sobre los otros. Es interesante que Rousseau estaba muy preocupado con esta idea de escapar a la alienación y es un poco lo que hablaba Rosario al principio del tema de los valores. Cuando el hombre, digamos, sus principios o sus valores es superado por una dinámica, empezamos a alienarnos y empezamos, a generar mecanismos autodestructivos y creo que eso tiene que ver con la crisis que después me interesa hablar, en la que estamos hoy. Habló de principios políticos y creo que salió en toda esta mesa esta idea de tener principios políticos para acordar y algo que me obligó más a poner que es gobiernos locales, que es la idea que los gobiernos locales juegan un rol central en este contrato social. El contexto en el que discutimos hoy es un contexto de crisis sistemática donde estamos en una crisis social, económica, política y ambiental. Quizás desde Latinoamérica la podemos percibir de una manera diferente porque tenemos la bondad de los precios de la soja récord, pero si miramos lo que pasa en el norte y miramos lo que está pasando a nivel global, inclusive las dinámicas que recibimos, hablan de un momento de crisis. Europa subsumida en una crisis de crecimiento aguda, el norte a su vez también en una crisis de paradigma dentro de lo social, donde la sociedad está volviendo a plantear cuál es el contrato que tiene con el sector privado y cómo ese sector privado, distribuye los riesgos, y una crisis ambiental. Evidentemente, no hay tiempo hoy para hablar en profundidad de las consecuencias que tiene nuestro modelo de desarrollo, pero está claro que está mostrando signos de agotamiento que tienen consecuencias puntuales y reales en nuestra vida. El contexto también, estamos posiblemente en un momento superador donde entendemos que el desarrollo social y el sustentable no es dicotómico y que esa lucha anterior es falsa y que no existe desarrollo posible que sea sustentable socialmente que no lo sea ambiental, porque todas las acciones ambientales tienen una consecuencia muy concreta sobre lo social. Y estamos, que también salió, ante la idea de una crisis de paradigma, y es interesante pensar, cuando se da una crisis de paradigma, lo que pasa, por ejemplo, en las ciencias, que cuando se da una crisis de paradigma no es que automáticamente nosotros podamos saltar al nuevo paradigma. Justamente lo que hay es un momento de resquemor y de fisuras, donde está claro que el modelo que tenemos no funciona, ya no responde más, pero todavía no construimos el modelo siguiente y eso es un momento de tensión que si lo trabajamos bien puede ser de tensión creativa. Y ahí es donde creo que estamos y ahí es donde me parece que es interesante pensar en la articulación. Y estamos también en un momento de necesidad de renegociación. Esta idea de un acuerdo social anterior, donde le pedíamos ciertas cosas al Estado o le pedíamos ciertas cosas al sector privado, hoy ya no es válido. Y creo que salió que las demandas de la sociedad, creo que salió con el tema sindical, pero las demandas de la sociedad hacia los diferentes sectores cambió y necesitamos reordenarnos y trabajar con acuerdos diferentes para poder operar sobre esas demandas. Los desafíos son grandes, es quizás un momento crucial de la humanidad en plantearse que estamos en una crisis civilizatoria, los modelos sobre los que construimos
ya no son válidos y si no cambiamos, hay una frase que es o cambiar o perecer y digo, si no lo conocen a Bob, que es un teólogo de la teología de la liberación, él plantea esta idea de, bueno, en última instancia o cambiamos o el mundo puede seguir sin nosotros. Los desafíos son globales. Voy a intentar jugar con esta idea de lo global y lo local, porque creo que el desafío está en esas dos instancias y no es posible pensar lo comunitario o lo local fuera de un contexto, ni pensar lo global en su incidencia en lo local, y ese es el desafío que se nos presenta. Tenemos una tendencia poblacional muy marcada. De 1920 a hoy, la población mundial creció 10 veces y para el 2050 vamos a ser 9.1 mil millones. Y eso significa que el modelo de consumo que tenemos ahora, exacerbado con esa población, básicamente no es sostenible y vamos a necesitar 1.6 tierras para mantener este modelo. A su vez, tenemos, para ir a algo muy concreto, la crisis del agua. 1 de cada 5 personas no tiene acceso a agua potable y ya estamos usando casi el 60% de la capacidad de la tierra de agua dulce. Para el 2025 vamos a llegar casi al 90% y si uno sigue con esa progresión, se da cuenta que no es sustentable el nivel de consumo que tenemos hoy en día. La capacidad de carga de la tierra, que para llevarlo a un término muy sencillo es la gallina y los huevos. Uno puede usar los huevos, pero en cuanto empieza a impactar sobre la calidad de la vida de la gallina empieza a poner menos huevos y esto tiene una progresión donde cuando la gallina muere se acabaron los huevos. Los servicios que nos presta la tierra, que se llaman servicios ambientales, que son 24, 16 de esos servicios están bajo estrés, es decir, están entrando en un nivel donde ya no tienen la capacidad de reproducirse para devolvernos lo que los humanos necesitamos para seguir viviendo. Y entonces, de vuelta, esta progresión indica que si entran en crisis los 24 sistemas, vamos a un contexto de crisis aguda. Estamos en un momento de crisis energética. Para el año 2025, la progresión da que necesitamos tener, creo que algo así como 29% más de energía para mantener este modelo y básicamente tener una matriz energética como la que tenemos hoy no es sustentable porque es ampliamente contaminante. Nuestro consumo tiene una base de matriz extractiva. Básicamente usamos componentes que necesitan ser sacados y que la naturaleza no tiene la capacidad de regenerar, como minerales y petróleo. Y también vamos a un modelo de crisis alimentaria porque básicamente por una serie de factores, los alimentos que a su vez también son usados para construir biodiesel, sus precios empiezan a estar en récords históricos y entonces empieza a haber un problema de acceso con respecto a los alimentos. Y para dar como un panorama de lo que es lo social y el problema de acceso que también tenemos junto con este problema de sustentabilidad, el 10% más rico de la población mundial tiene casi el 60% del ingreso. Y si agarramos el 20%, casi tenemos el 80% del ingreso concentrado en el 20% de la población. El 20% más pobre tiene solamente el 2% del ingreso mundial y el 11% de la población genera el 50% de las emisiones. Perdón por arruinarles la mañana, pero de acá arrancamos y de acá partimos. Y creo que es importante, sin ser fatalistas, sí ser realistas, porque el único camino para superar esta crisis es tener muy en claro los indicadores. Y algo que muchas veces uno pasa por alto es la conciencia del mensaje que nos transmiten estos indicadores y la urgencia para cambiar. Y entender que ya es muy tarde posiblemente para ser pesimistas, pero también es muy tarde para ser tontamente optimistas y pensar que el cambio se va a dar si dejamos que el status quo decida. ¿Cómo se toman las decisiones? Y en el fondo esto creo es lo que tiene de central entender por qué necesitamos un contrato social. Necesitamos un nuevo contrato social porque básicamente hay un porcentaje muy pequeño de la población que está tomando decisiones que impactan sobre el otro 99% de la población y esto básicamente no es justo y a su vez no es sustentable. Entonces hay que entender que estamos operando sobre déficits participativos a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Basta ver, por ejemplo, tomar la última experiencia de un espacio de gobernanza global que fue Río +20, ver cómo inclusive desde la Argentina se generó el documento, cuánta participación tuvo la sociedad civil, cuánta participación tuvo la ciudadanía y cómo en un espacio en Río de Janeiro, de vuelta, menos del 1% representativo de la población tomaba decisiones que van a tener consecuencias posiblemente irreversibles para el otro 99%. Y ahí
me paro como ciudadano, miembro de un movimiento ciudadano, y digo, yo quiero saber, si van a estar firmando cheques a mi nombre, por lo menos me interesa saber cuál es la cifra. Déficit de liderazgos. El sistema global sobre el que estábamos basados era que básicamente, y esto es una oportunidad para Latinoamérica también, era que básicamente el norte tenía el poder de tomar ciertas decisiones. Y básicamente, como el norte en este momento está subsumido en una crisis interna, hay ejes multipolares de diferentes decisiones donde Latinoamérica tiene la posibilidad de pararse como una alternativa con un modelo de desarrollo sustentable, pero claramente no estamos ejerciendo esa lideranza y no tenemos ni estamos trabajando de manera efectiva con nuevos paradigmas. Es importante entender el status quo y entender que si nos abandonamos a que las dinámicas que tenemos hoy en día continúen, vamos a una dinámica de concentración del ingreso y de concentración del poder de decisión. No puede ser que los Estados-naciones estén tomando decisiones y el 99% de la población no tenga ni siquiera un mínimo parámetro sobre qué se está decidiendo. Esto lleva a su vez a una crisis de legitimidad, que a su vez puede ser de oportunidad, y esto, a nivel global es fácil pensar cómo se propaga el movimiento de Occupy Wall Street, y la idea esta de que básicamente el 99% quiere saber qué es eso que el 1% está decidiendo, y que los políticos ya no pueden decidir más solos, y que es necesario que haya procesos consultivos con la sociedad civil. Las últimas cumbres nos hablan de una crisis de gobernanza global, donde básicamente los mecanismos, en este caso Naciones Unidas, que teníamos para poder negociar nuevos paradigmas, ya no funcionan y tenemos que pensar nuevos mecanismos y quizás, volviendo a lo que salió un poco en la mesa, no volver a anteriores mecanismos, sino entender que vamos a un mundo multipolar donde es necesario encontrar acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes. Y una crisis, todas las crisis, y creo que en esto a veces juega nuestra posición un poco inocente, de sociedad civil, es pensar que las crisis no tienen una dinámica redistributiva. Y toda la parte anterior donde hablábamos crisis, tiene intrínsecamente una dinámica redistributiva. Las personas más vulnerables en la sociedad son las que van a recibir, en mayor medida el impacto de una crisis alimentaria, de una crisis de acceso al agua, del precio récord de los alimentos y del petróleo. Entonces, si como Estado o como sociedad civil no pensamos mecanismos para compensar esas dinámicas, básicamente lo que estamos haciendo es transfiriendo un costo social hacia una parte de la población que tiene menores herramientas. De vuelta, esto nos habla de que la equidad social o el desarrollo social y el modelo sustentable, en realidad estamos hablando de un mismo modelo que son indivisibles y que tienen que ser trabajados desde esa visión. Y nada, quizás pensando en el mundo de las empresas, pero también de los gobiernos, estamos trabajando con un tablero de indicadores que es obsoleto. Pensar que el crecimiento económico es lo que mide el desarrollo de una sociedad, pensar que el rendimiento económico es lo que mide el impacto, o es el valor de una empresa, es trabajar con un paradigma que tiene 50 años, ni siquiera desde ayer, es desde hace 50 años. Y necesitamos reconvertir esos indicadores para poder trabajar y saber que estamos yendo en la condición correcta. Este dibujo es un poco la sensación que quedó de las fuerzas que chocaban en Río +20. Esta idea que básicamente ante este paradigma lo que vamos a hacer es maquillarlo un poco, seguir con la misma lógica y ver cómo teñimos de verde algo que nos demuestra que no es sustentable. Sin embargo, creo que está claro, y por eso es necesario un nuevo contrato social, es que no podemos volver a donde estábamos. Y ahí me gustó mucho una frase cuando le preguntan a Marina Silva, que no sé si la conocen, pero fue candidata a presidenta de Brasil y es una persona que tiene una historia de una militancia muy interesante. Le preguntaron que defina qué era el modelo, de sustentabilidad al que íbamos. Y dijo, bueno, es imposible que lo defina porque básicamente nunca estuvimos ahí y lo tenemos que construir. Y creo que de esto se trata este salto de paradigma y esta tensión creativa en la que estamos, es que tenemos que construir un modelo que significa que no podemos regresar a viejos modelos y tenemos que construirlos juntos. Entonces no podemos pensar que el mercado, que era interesante que estaba Chico Whitaker, hoy a la mañana, y lo que se discutía en el Foro Social Mundial este año era si el mercado nos demostró que no puede manejar la asignación de recursos para construir casas, ¿cómo le vamos a dar al mercado básicamente la lógica para asignar recursos naturales y cuánto o no vamos a cuidar de los valores? Entonces, si bien necesitamos al mercado, creo que está claro las limitaciones que tienen los mercados, las limitaciones que tienen los estados y la necesidad de un cambio profundo.
¿Cómo pensar las bases de un nuevo contrato social? Y acá, de vuelta, es una tensión creativa y mi intención no es plantear una receta, porque está claro que lo que plantea este agotamiento de paradigma y esta crisis es que necesitamos saltar y que en ese salto necesitamos hacer una creación conjunta y para lo que necesitamos acuerdos colectivos. No hay ningún sector, ya sea sociedad civil, Estado o el sector privado, o, digamos, clase social o académicos o practicantes que tengamos la solución o tengamos el paradigma al que vamos o cuáles son los parámetros. Y para eso necesitamos acuerdos colectivos y entender que no existen básicamente sociedades exitosas en un mundo que fracasa y no existen ni estratos sociales exitosos en sociedades que fracasan. Es también un momento complejo de pensar lo local y lo global. Si bien al principio veíamos que Rousseau, y es en parte una de las cuestiones que sale más concretas de esta crisis donde estamos, es la importancia de la comunidad. Si bien necesitamos volver a la comunidad y que ese cambio empiece de abajo, también es muy importante que entendamos que necesitamos acuerdos globales. Lo ambiental es básicamente un sistema lleno de externalidades, donde todos dependemos de un mismo sistema, que es el sistema Tierra. Y si no somos capaces de llegar a acuerdos a nivel regional y a nivel global, aunque nuestra comunidad llegue a un acuerdo concreto, básicamente estamos todos en el mismo barco y no vamos a poder, ser sustentables. La participación ciudadana creo que es central. Creo que hay algo que también denota su agotamiento, que son los modelos tecnocráticos y pensar que una élite de gobernantes o de técnicos o de académicos va a poder guiarnos el camino. Y no solo eso, sino que ese 1% va a poder tomar decisiones que tienen que ver con la vida de ese 99%. Pero claro que el problema ahí que tenemos es que este 1% presenta las cosas a un nivel tan complejo, y estaba muy interesante escuchar a Rosario que lo ponía de una manera tan simple. Estamos en un contexto donde pareciera ser que estas decisiones son complejas cuando en realidad, en el fondo, son bastante sencillas. Es qué valores vamos a privilegiar en este modelo de desarrollo. ¿Le vamos a dejar a las próximas generaciones un mundo en deuda ecológica y no sustentable? ¿O vamos a entender que tenemos que trabajar con algunas variables para poder dejarle un mundo a las nuevas generaciones? Y bueno, y no a las nuevas generaciones, porque estamos yendo a contextos de crisis en el 2025 y quiero creer que todos los que estamos acá vamos a llegar. Entonces, me parece interesante pensar que esto tiene que ver con nuestra vida y ni siquiera con la generación siguiente. La comunidad y los gobiernos locales. ¿Y por qué la comunidad? En las crisis o en los momentos, me parece críticos, y en esto me retrotraigo a algo quizás puntual que tiene que ver, por ejemplo, con la trata de blancas en Argentina y un caso reciente donde uno ve a la madre ejercer un rol de liderazgo y uno muchas veces, y a la tarde seguramente se va a ver con el tema de la cuenca de Matanza-Riachuelo, donde es la propia comunidad que defiende sus intereses, o todos los conflictos mineros. Las comunidades suelen ser los mejores reservorios de los valores, porque básicamente, la gente no come vidrio cuando se trata de su propia vida y entiende muy bien cuál es la ecuación y cuáles son los valores que se están jugando. Lo que es importante es que generemos mecanismos que empoderen a las comunidades locales para que el conflicto en la comunidad local básicamente se transmita a la discusión de un modelo macro, porque como veíamos antes necesitamos acuerdos colectivos y de lo local no va a llegar la solución a básicamente modelos que engloban un país, una región o un mundo. El espacio de lo público, el diálogo social, de vuelta, que salió como el mecanismo integrador, es más necesario que nunca, pero para generar diálogo es necesario generar las condiciones para que nos podamos entender. Volviendo a la analogía del cerebro, para que las neuronas se puedan comunicar es necesario un montón de mecanismos químicos que generan que la transmisión se dé de manera correcta y hay un montón de enfermedades degenerativas. Creo que caímos en muchas enfermedades degenerativas y no tenemos la capacidad de generar diálogo social. Pensamos que desde la confrontación, y en esto hablo desde el Estado, desde el sector privado y de la sociedad civil, simplemente desde la confrontación vamos a poder lograr algo, y desde el conflicto, que es quizás la primera instancia para generar, la concertación, pero nos quedamos simplemente en la no construcción y en el choque de fuerzas y no de ideas. Y me parece que es muy importante pensar desde los tres sectores, y por eso pensar desde la articulación,
cómo volvemos a generar diálogos conducentes. Y ahí vuelve también el espacio de lo público. Y volviendo a lo que decía el compañero, esta tendencia estatista, entender que lo público no es el Estado. Lo público es el interés colectivo, el interés común, y necesitamos volver a recuperar ese espacio para entender que partido político o gobierno no es lo público, y que en lo público tenemos que participar todos, y que la comunidad tiene que estar como reservorio de valor en esa ecuación para que no pueda venir ningún sector, ni por interés económico, ni por interés político, y cooptar el espacio de lo público, que hoy está cooptado. Digo, hoy el proceso decisorio se da de manera tal que no, digamos, no es democrático en el sentido de acceso e influencia en los procesos. El sector privado y, digamos, en cuanto a ciudadanía, ¿cómo estamos de tiempo? Poco, bien. Quedan 11 slides, pero voy rápido. No, mentira. El sector privado y esta idea de ciudadanía empresarial, creo que queda claro. Falta que nos sentemos a hablar más, a concertar qué indicadores concretos vamos a usar para entender que este nuevo acuerdo no pasa por lo voluntario, que este nuevo acuerdo es concreto, que la comunidad y la empresa necesitan trabajar juntos, pero sobre un nuevo paradigma de fuerzas diferente. Y los derechos tienen que ser un valor central en este nuevo acuerdo social. Si el mercado es el agente regulador, vamos a un proceso de exclusión que va a ser multiplicativo. Necesitamos volver a los valores y volver a los derechos y entender, cuando estamos hablando de acceso, que no estamos hablando de una discriminación por precio o que el mercado va a asignar recursos, sino que vamos a privilegiar, por ejemplo, el acceso al agua como un derecho humano y que a partir de ahí vamos a generar el mercado y el mecanismo para regular y no en el sentido inverso. Y la equidad y la redistribución tienen que ser ejes centrales, porque como veíamos antes, el grave problema de la insustentabilidad de nuestro modelo es la concentración en unas pocas manos de la gran mayoría de recursos. Si la gente supiera el poder que tiene, y está esta analogía que en el extremo podría haber políticos o podría haber empresas, pero esta imagen yo creo que es vieja porque la gente ya sabe y empezó a actuar, y este es el conflicto que hoy en día tienen, por ejemplo, las empresas con las comunidades o los gobiernos con las comunidades, y para eso no hace falta más que ver los conflictos mineros que se dieron últimamente. Pero necesitamos básicamente generar el mecanismo para que esta interacción sea sobre creación de valor y creación de acuerdo y no sobre creación de conflicto. Y estos tres sectores donde es cada vez más difuso cuáles son los límites y muchas veces seguimos operando con modelos viejos donde pensamos que simplemente es de la confrontación o se puede hacer sociedad civil y entonces el Estado o las políticas públicas me son algo ajeno. Necesitamos repensarlo y ahí rápidamente hago un mea culpa desde la sociedad civil. Necesitamos pensar que nuestro rol es influenciar sobre políticas públicas, si no nos vamos a quedar sobre lo anecdótico, desde la comunidad hacia arriba a influenciar los modelos de desarrollo. Desde el sector privado, me parece que a través del conflicto y de cierto miedo, está más claro que el rol con la comunidad se tiene que aceitar y que tiene que haber un nuevo acuerdo. Quizás la sustentabilidad sea un nuevo epicentro, porque está claro que los consumidores hoy en día estamos reclamando a las empresas no solo valor económico en lo que compramos, sino un valor ecológico. Y la sociedad civil puede jugar un rol muy claro de articulador porque tiene una capacidad de articular y de conocer las necesidades de base que me parece que es interesante. Y de vuelta, y desde el Estado, tenemos que pensar cómo lo público vuelve a ser el interés colectivo y no el interés sectorial de poder económico o de algunos partidos. Y para terminar, me parece importante algo que puede sonar tan etéreo, entender que el momento de pensar esto es ahora y que los actores son ustedes, soy yo y somos nosotros. El cambio no va a venir de las dinámicas que tenemos hoy en día y nosotros tenemos que empezar a tomar este rol de liderazgo. Gracias.